Buenas noches, compañeros. Bienvenido al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes en el desarrollo en esta aula virtual, en las actividades que se han preparado para esta nueva semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar presentándoles en pantalla el material en relación a la tarea que ustedes tienen para la presente semana. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea. Vamos a ver, estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en unidad uno. El proyecto bolivariano es el tema central de la unidad. El tema número 3, la idea de la unidad de la Gran Colombia, el Congreso de Panamá, son los temas que vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Ustedes tienen aquí el tipo de tarea, el objetivo de tarea, eso tienen ustedes que leer. A continuación tenemos las instrucciones donde se encuentra nuestra tarea en sí, lo que tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad uno, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Dice, responda a las siguientes preguntas. Investiga, consulta información sobre los aportes de Eugenio Espejo, lee cuidadosamente la letra del tema de la canción, con todos interpretado por Mercedes Sosa, luego compárala con los deseos de Bolívar. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pueden encontrar en el siguiente link la siguiente canción. Ustedes tienen aquí un link, el cual ustedes tienen que abrir y tienen que comparar la letra. De hecho, sería lo ideal que ustedes copien la letra y que vayan comparando, vayan sacando las ideas en cuanto a los deseos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera, bienvenida. En relación a los sueños que tenía Bolívar. Entonces son apenas dos tareitas. Primero la consulta sobre los aportes de Eugenio Espejo y posteriormente la comparación de la letra de Mercedes Sosa con los deseos de Bolívar. Eso son todo lo que tienen que hacer para esta semana. Recuerden que antes del desarrollo de estas actividades ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hoja y cumplir con todos los datos que se les solicita ahí antes de la resolución de la tarea. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y tenemos al final el formato para el recurso de desarrollo del recurso de la plataforma. Estamos en la unidad número uno con el tema la idea de la unidad de la Gran Colombia y el Congreso de Panamá correspondientes a la semana número 3 de fecha 13 de marzo del 2023. En relación a los criterios de entrega de actividades, esta tarea permite entregas desde el 13 de marzo, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de abril del 2023. Entonces, tienen un plazo bastante considerable para la presentación de esta actividad. Iniciamos con el contenido de la misma. Vamos a ver los temas relacionados que vamos a tratar. Es un tema bastante importante conocer en relación a las actividades históricas que también se vienen desarrollando. Y empezamos con el proyecto bolivariano. Vamos a ver qué es el proyecto bolivariano. Prácticamente luego de los procesos bélicos, de los diferentes combates libertarios que se fueron dando entre los ejércitos de patriotas libertadores y obviamente los ejércitos españoles, obviamente una vez derrotados fueron conformándose ya teniendo esta idea de la formación de un gran estado regional como era la Gran Colombia. Lamentablemente en diversas circunstancias no pudo cristalizar este proyecto y en tal virtud, obviamente se separaron y se establecieron los diferentes estados como los conocemos en la actualidad. Todas estas actividades nosotros vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, en el transcurso de las actividades, y para ello vamos a iniciar primeramente con el proyecto bolivariano, ese proyecto que tuvo Simón Bolívar, pese a que no fue la idea, no lo propuso directamente, no fue el ideal directo de Simón Bolívar, pero sí logró tratar de cristalizarlo, tratar de ponerlo en marcha, este proceso, este gran ideal de nuestro libertador Simón Bolívar. Dentro de estas características vamos a ver la idea de la unidad. La unidad hispanoamericana fue una aspiración desde que comenzó la crisis del periodo español en América. Prácticamente todos los precursores de la independencia la mencionaron en sus charlas y plasmaron en sus escritos.
Eugenio Espejo, el precursor criteño, formuló un plan insurreccional para el continente y en varias de sus obras planteó la integración económica. Sus discípulos Morales y Quiroga conspiraron con patriotas de otras ciudades para un levantamiento simultáneo en las capitales hispanoamericanas. Eso fue en cuanto a la evolución que tuvo también la participación de Eugenio Espejo. El peruano Vizcardo y Guzmán durante el año 1748-1798 analizó la situación desfavorable de América del Sur en el mercado mundial, la que decía que solo cambiaría por la independencia y la unión. El venezolano Francisco de Miranda, durante el año 1750-1816, concibió la idea de una sola organización insurgente secreta para toda Hispanoamérica. La Logia Lautaro, que se fundó en Londres y logró tener sucursales en varias capitales. Además, planteó la futura constitución de un solo Estado multinacional que él llamaba el Incanato, obviamente en honor al imperio inca que estuvo asentado en ese territorio. En los gritos de Dolores en México y las juntas de Santiago y de Caracas se proclamó la necesidad de la Federación Hispanoamericana. Eso quiere decir un Estado no republicano, sino un Estado federal, unido por diferentes federaciones. La propuesta de Bolívar en relación a todos estos procesos, a todas estas ideas, el libertador Simón Bolívar y Palacios durante el año 1783-1830, compartía estas aspiraciones y desde que fue a Londres en el año de 1810, como embajador de la Junta de Caracas, hablaba de una confederación de América, como la recogió la prensa británica en el año de 1814 entre los soldados del ejército patriota que llevó a Pamplona después de su retirada de territorio venezolano, proclamó: para nosotros la patria es América. Eso lo repite en documentos de 1815, especialmente en su famosa Carta de Jamaica, que ya vamos a ver un extracto a continuación, en la que sintetiza su enorme proyecto continental de buscar la unidad de los estados que surgirían de la lucha emancipadora. Eso en estos eventos más preponderantes de la vida, del inicio de este proceso, de esta gran libertad. Bolívar la escribe en septiembre de 1815, cuando se aliaba en la ciudad de Kingston, en la isla de Jamaica, tras fracasos militares y frente a un futuro muy complicado. Sin embargo, no se deja ganar por el desaliento y en ella profundiza en el ser de América para proponer un camino y un destino que fortalecería el Estado latinoamericano. Tarde o temprano la libertad triunfará, advierte y explica su sueño de una América unida, la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria, unión fundada en la identidad de la lengua, las costumbres y la religión, que ligue sus partes entre sí y con el todo. Solo la unión permitirá a los pueblos superar sus debilidades, concluye Simón Bolívar en este extracto de la Carta de Jamaica. En cuanto a la unidad gran colombina, la idea de la Gran Colombia fue originaria de Francisco de Miranda, no de Simón Bolívar, pero Bolívar fue quien la ejecutó. El Congreso de Cúcuta, instalado en en el 30 de agosto de 1821, fundó la República de Colombia con los departamentos de Venezuela, Cundinamarca, la actual Colombia, y Quito, lo que es actual Ecuador. Nuestro país no estuvo representado en el Congreso, pues había vuelto a caer bajo el dominio español. Luego de los intentos revolucionarios entre los años 1809 y 1812, además de dictar la ley fundamental Constitución de Colombia, el Congreso de Cúcuta eligió a Bolívar presidente de la República y a Santander vicepresidente. Bolívar había de luchar por conservar la unidad de la Gran Colombia hasta el momento mismo de su muerte. Obviamente ese era el gran ideal. Luego de la separación teníamos que tener un rumbo fijo después de la liberación de la opresión del Imperio Español. En cuanto al Congreso de Panamá,
El Congreso Anfitriónico de Panamá, reunido en las repúblicas hispanoamericanas con la asistencia de observadores de otras naciones, fue convocado por Simón Bolívar desde Lima el 7 de diciembre de 1824. Se celebró en la ciudad de Panamá el 22 de junio al 15 de julio de 1826. Bolívar y había planteado la idea del Congreso una década antes en la Carta de Jamaica. Anfictriónica era la confederación de las antiguas ciudades griegas para asuntos de interés general. Eso es el significado de anfictriónica. Eso era lo que Bolívar tenía en mente al llamado anfitriónico, una confederación de los pueblos de la misma cultura para enfrentar juntos los problemas. Realizado en Panamá, el Congreso tenía un gran simbolismo. Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el istmo de Panamá sería señalado para a Augusto Destino, colocado como está en el centro del globo. Me permiten un segundito nomás, un segundito, un segundito. Continuamos con el desarrollo de las actividades en relación a este tema bastante importante. Entonces ya sabemos el significado de anfictriónica, obviamente se denominaba a la, o se, no, se, tomando el precepto de las antiguas ciudades griegas, prácticamente este era el desarrollo de una convención, obviamente de pueblos que obviamente buscaban tratar asuntos de suma importancia. Eso era lo que Bolívar tenía en mente al llamado anfictriónico, una confederación de pueblos de la misma cultura para enfrentar juntos los problemas. Realizar en Panamá el Congreso tenía un gran simbolismo. Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo. Dirá Bolívar en la invitación cruzada como presidente del Perú. Bolívar insistió en que su objetivo era la confederación de los pueblos hispanoamericanos. Santander, vicepresidente encargado del poder ejecutivo de Colombia, decidió por su parte invitar también a Estados Unidos de América y a Brasil, lo que desvirtuaba el propósito del Libertador, organizarse las repúblicas hispanoamericanas para luego el bloque negociar, obviamente una vez estructurados en bloque, negociar con las naciones de otras culturas o regímenes políticos. Asistieron las delegaciones de Centroamérica, la Gran Colombia, México y Perú, que representaban 11 naciones de hoy. Dentro de ellas podemos mencionar Chile, Argentina y Bolivia. En ese sentido, estas naciones no asistieron, tampoco Brasil. Delegados de los reinos de Gran Bretaña y Holanda pidieron participar como observadores. El libertador Bolívar no asistió, pues era una reunión de plenipotenciarios y no de jefes de Estado como estuvo planteado desde un inicio.
Hubo 10 sesiones formales y muchas informales. Los documentos finales declararon el carácter irrevocable de la independencia hispanoamericana, el principio de uti possidetis iuris, que significa posee lo que estabas poseyendo. Obviamente es una estructura en latín que se establece para determinar los territorios, el deseo de lograr una paz justa con España, el principio de conciliación y arbitraje para resolver los conflictos internacionales, la ciudadanía común a los habitantes de las naciones firmantes, el rechazo a la trata de esclavos, a la que se calificó de crimen contra la humanidad. Se suscribió también el Tratado de Unión, Liga y Confederaciones Perpetuas y otro de formación del Ejército Naval y Terrestre Conjunto, cuando cualquiera fuera atacado, cuando cualquier país fuera atacado. Dicho de otras palabras, prácticamente estaba totalmente estructurado todos los procesos en los cuales obviamente se iba a estructurar, se iba a estandarizar los procesos de protección que debía tener el Estado, en este caso este gran Estado, este gran territorio, esta gran confederación como iba a ser la Gran Colombia. Lamentablemente no tuvo la acogida necesaria, tuvo diferentes conflictos, tuvo diferentes incluso oposiciones en relación a este gran ideal, lo que conllevaría a su disolución final. Vamos a ver un poco más en cuanto a los temas más preponderantes en relación a la Gran Colombia, el auge y caída del sueño de Bolívar. Lamentablemente se dio de esa manera. El territorio que se conoce como la Gran Colombia llegó a abarcar lo que actualmente son 4 países, lo que es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. El historiador Francisco Ortega dialogó con Sputnik sobre las peripecias del magistrado que fue modelo republicano y rival de las potencias europeas. La victoria del ejército libertador liderado por Simón Bolívar sobre las tropas realistas del 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá marcó la derrota definitiva del dominio español en los territorios que hasta ese momento ocupaba el virreinato de Nueva Granada, la capital de Venezuela y las audiencias de Quito y también de Panamá. El triunfo del Libertador dio paso, a su vez, a la concreción del proyecto político que se venía gestando en la cabeza de Bolívar y otros libertadores desde hace algunos años. La fundación de una gran república en el norte de Sudamérica. Vamos a ver cuáles fueron las etapas y el legado también que dejó Simón Bolívar, de un líder único en América Latina. Mientras Colombia celebra en todo el país el bicentenario de la batalla de Boyacá, vale la pena recordar las características del gran estado conformado a partir de aquel hito que ocurrió durante el año de 1819. Si hiciéramos el ejército de extraponer a la actualidad, la Gran Colombia tendría hoy una extensión territorial de 2.343.741 kilómetros cuadrados y 99.780.741 habitantes. También sería la segunda economía de América Latina después de Brasil. En conversación con Sputnik, el historiador de la Universidad Nacional de Colombia, Francisco Ortega, explicó que la primera referencia a la creación de un gran estado en el territorio que ocupaba el virreinato se encuentran en discusión de Francisco de Miranda, revolucionario caraqueño que llegó a luchar en la independencia de Estados Unidos y también dentro de la Revolución Francesa. Es una de las primeras figuras en articular una agenda de emancipación para toda América de manera bastante pública y empezar a construir redes, señaló el historiador. Según el especialista, de Miranda no proponía la división de los territorios españoles en pequeños estados, sino aprovechar las similitudes culturales en la región para construir un estado amplio que permitiera enfrentar a los retos de ser una nueva nación en un escenario global que no era el más amigable para los nuevos países.
y especialmente para países pequeños. Por supuesto, cuando de Miranda pensó su proyecto, los españoles aún dominaban el territorio americano. Sin embargo, hacia 1815 ya se gestaban en las zonas de Venezuela y Nueva Granada, la actual Colombia, una resistencia muy fuerte al control español. Los rebeldes comenzaban a organizarse en las zonas de la boca del río Orinoco, donde se ubica un pequeño puerto conocido como Angostura, actualmente la localidad venezolana de Ciudad Bolívar. Ya con Simón Bolívar como principal estratega, los libertadores entendieron que si lograban controlar el río Orinoco, podían alcanzar sus afluentes y tomar la ciudad de Bogotá. De hecho, en febrero de 1819 se realizó el Congreso de Angostura, donde decidieron confirmar la República de Colombia, o como fue denominada luego para diferenciarlo del país, la actual Gran Colombia, una república modelo para su época. Obviamente para esta época que estaban recién empezando todos estos modelos fue totalmente una idea innovadora. El proyecto bolivariano establecía un gran estado dividido en tres departamentos. Dentro de ellos vamos a mencionar el primero, Cundinamarca, la actual Colombia, cuya capital era Bogotá. Quito, actual Ecuador, con su capital homónima. Y Venezuela con su capital Caracas. La capital de todo el estado sería una nueva ciudad llamada Libertador Bolívar. El Congreso designó a Bolívar como primer presidente de la nueva república y como vicepresidente de Francisco de Paula Santander, uno de las principales figuras al lado de Bolívar. Tras la batalla de Boyacá y la toma de Bogotá, los libertadores volvieron a reunirse en un congreso en diciembre de 1918 para aprobar la ley fundamental de Colombia. En sus artículos, la ley establecía que cada departamento del nuevo Estado sería administrado por un jefe, nombrado por el Congreso General de Colombia. Cada jefe del departamento sería también denominado vicepresidente. La norma fundamental convocaba por primera vez al Congreso a reunirse en Rosario de Cúcuta, que por otras circunstancias se considera el lugar más bien proporcionado para este efecto, para que se puedan desarrollar todas estas actividades. Aquí tenemos un pequeño mapa en relación a América Latina. Colombia celebra 2 siglos de independencia en relación a todos los procesos que se vinieron dando de liberación de los españoles. En este sentido, Ortega destacó la importancia que en ese momento tenía la creación de un sistema no solamente republicano, sino también representativo, con una democracia con fundamento en la soberanía popular. Según el historiador, uno de los puntos más relevantes del proyecto fue el reconocimiento de una ciudadanía relativamente amplia, que además ponía fin al sistema de castas que dominaba hasta ese entonces, eso quiere decir los niveles sociales estaban ya totalmente siendo eliminados y obviamente tomaban la idea de la ilustración. Se establece una ciudadanía no universal, pero ciertamente mucho más amplia que la que varios lugares de Europa tenían hasta ese momento. El diseño institucional del nuevo país también intentó atender uno de sus mayores desafíos, acabar con el regionalismo. Ortega comentó que para evitar las rivalidades entre las diferentes zonas del nuevo Estado, se estableció una representación nacional que obligaba a los congresistas a velar por los intereses de toda la República y no del departamento por el que habían sido electos. Eso quiere decir que la administración debía ser de forma global y no de una forma sesgada, de una forma regionalista. Ortega recomendó que en el momento del nacimiento de la Gran Colombia, en todo el territorio americano se estaba comenzando a delinear nuevos límites geográficos. Así es que Estados Unidos ya transitaba sus primeros años de vida independiente y acumulaba el poder que más tarde preocuparía a Bolívar. Los rivales más cercanos al nuevo Estado eran el Imperio Mexicano, fundado en el año de 1821, y el Reino de Brasil, que también estaba en ese proceso durante esta misma época.
De todos modos, el historiador apuntó que la mayor preocupación de los fundadores de la Gran Colombia era la presión que las potencias monárquicas europeas ejercían en contra de la nueva república sudamericana. Los acuerdos entre los monarcas de Francia, España, Rusia, Prusia y Austria en contra de las nuevas repúblicas aparecían como la gran amenaza para los libertadores. De hecho, fueron una de las grandes amenazas que tuvo, obviamente, esta naciente nación. Con ese objetivo fue que Bolívar, ya desde la génesis de la Gran Colombia, imaginó la conformación de una federación de estados americanos. En el año de 1826, al regreso de su campaña por Perú y Bolivia, Bolívar convocó al Congreso Anfitriónico que habíamos mencionado anteriormente en la ciudad de Panamá, la convocaría abarcando desde Estados Unidos hasta las provincias del Río de la Plata, aunque la mayoría de los invitados decidió o participar en el organismo, finalmente no prosperó todo este gran ideal que tuvo Bolívar. Pasamos de todos estos procesos, de toda esta lucha, de todos estos trámites que realizaron los libertadores, en este caso al mando, al ideal de Simón Bolívar. Vamos a ver la caída de la Gran Colombia y cuáles fueron los principales acontecimientos dentro de esta etapa nefasta también que se dio para el continente latinoamericano. La República de Colombia tuvo un desarrollo institucional sólido durante aproximadamente 10 años. Una de las figuras claves de este desarrollo fue Santander, a quien Bolívar había dejado a cargo de la presidencia mientras se encontraba luchando por la independencia del Perú. Sin embargo, dentro del territorio crecían las rivalidades entre las diferentes regiones del Gran Estado, sobre todo a participar de las sucesivas incorporaciones de Quito y también de Panamá. Ortega señaló que los habitantes de los departamentos veían que su sentimiento de localidad tendía a ser diluido en un sentimiento de nacionalidad tan abstracta que terminó generando muchísimos conflictos internos dentro de la Gran Colombia. En esa época empezaron a tallar también las diferencias personales y políticas entre Bolívar y Santander, cada uno con sus respectivas lealtades dentro de las reparticiones públicas. Sin embargo, Ortega consideró que la historiografía ha exagerado las pasiones y construido toda una novela en torno al enfrentamiento entre ambos líderes, esto es, entre Bolívar y Santander. Más bien sostuvo, hubo algunos episodios vinculados a lo económico que efectivamente miraron las posibilidades de desarrollo del Estado. En el año de 1822 se hace un préstamo muy importante a la Bolsa de Londres, pero la banca londinense colapsa en el año de 1825 y el préstamo se ve reducido y con la exigencia de que se pague inmediatamente, obviamente, la deuda que esto hicieron. Eso generó un conflicto económico interno también, para un problema económico para la Gran Colombia. Esta situación desató una crisis financiera muy grave que va a dejar sin recursos al Estado de inmediato, explicó. En efecto, la administración pública ya no tenía fondos para hacer frente, por ejemplo, a la construcción de escuelas en su extenso territorio o al pago de las funciones públicas básicas. Por si fuera poco, el final de la campaña de Bolívar con Perú hizo que sus soldados retornaran masivamente al territorio gran colombiano, reclamando sus pagos atrasados. La inestabilidad económica se cambió con los representantes locales impulsó a figuras como José Antonio Páez, jerarca militar de Bolívar, que había sido acusado por el gobierno por supuestos atropellos que se habían desarrollado durante su proceso de mandato. Páez, nacido en Venezuela, se puso a la cabeza de un movimiento denominado la Cosiata, con el que comenzó a enfrentar al gobierno central de Bolívar. Finalmente el presidente se reunió con él y aceptó un acuerdo nombrándolo jefe civil y militar de Venezuela y adoptándolo de una semiautonomía.
La decisión de Bolívar despertó mayor descontento en los habitantes de otras zonas de la Gran Colombia, como Guayaquil, Panamá o Cartagena, que reclamaban condiciones similares a las conseguidas por Venezuela. El gobierno decidió convocar entre abril y junio de 1828 un congreso extraordinario en la ciudad de Ocaña, en un intento por acordar nuevos cambios a la constitución que apaciguaran las aguas. Sin embargo, los enfrentamientos entre delegaciones de Bolívar y de Santander impidieron un acuerdo dentro de estas actividades. Finalmente, en agosto de 1828, Bolívar se declaró dictador de la Gran Colombia en un intento de salvar la República. Sin embargo, apuntó el historiador, en ese proceso Bolívar se alejó de muchos de los antiguos funcionarios civiles y empezó a rodearse del clero y de los militares, dos estamentos sospechosos para los demócratas. El periodo de mayor autoridad de Bolívar tampoco logró calmar la situación y en el año de 1830 decidió renunciar a la presidencia tras el Congreso Admirable de enero de 1830, dejando en ese lugar al antecesor vicepresidente Domingo Caicedo. El estado de división que ya imperaba en el territorio hizo que la disolución de la Gran Colombia se precipitara y se diera formalmente en el año de 1831. Bolívar, en tanto, murió en diciembre de 1830 en la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, donde pasó sus últimos días. A sus 47 años, Bolívar falleció producto de una tuberculosis. Y de esa manera llegó al fin todo el proceso de este gran ideal, de este gran proceso, de esta gran mentalidad que tuvo Simón Bolívar, uno de los libertadores, de los más grandes líderes latinoamericanos que pudo haber tenido también, no solamente Latinoamérica, sino América entera. Obviamente no pudo continuar con este proceso y de esta manera se disolvería la Gran Colombia y posteriormente se formarían los diferentes estados como los conocemos hasta la actualidad. Tenemos una serie de actividades que nos han ido separando, nos han ido dividiendo en todos estos procesos. Estos son los temas que nosotros hemos tratado en relación al tema de la presente semana y en especial a lo que corresponde al proyecto bolivariano, este gran ideal que en una primera instancia estuvo forjándose, pero que lamentablemente por situaciones políticas, económicas, personales, de posición ideológica, obviamente, buscaron, obviamente, la disolución de todo este proceso. De esta manera nos hemos ido conformando en los países que actualmente somos, países constitucionales, que obviamente en la actualidad buscamos esa pugna, buscamos o tenemos esa idea de conformar una unión de países, una confederación de países, como lo hace Europa. Europa, por ejemplo, tiene la Unión Europea, donde se han unido, se han estructurado varios países en el cual obviamente comparten determinadas actividades, especialmente comparten la moneda, se han dado determinadas libertades a sus habitantes para que puedan transitar libremente y otros beneficios más en relación a los proyectos sociales que deben ser aplicados por los diferentes estados, sino que de esta manera hay un poco más global. Obviamente Latinoamérica también busca unirse o busca unir varios estados dentro de un solo de una sola nación. Lamentablemente no ha tenido efectos fructíferos, pero obviamente veamos qué es lo que sucede, porque estos proyectos siempre van a estar en mente de diferentes políticos, de diferentes estadistas, los cuales tratan de buscar esta unidad, especialmente de esta unidad regional. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de nuestra clase. Tienen ustedes toda la información pertinente. Dentro de unas 2 horas estará ya subida esta clase para que ustedes lo puedan revisar en su aula virtual. Les deseo suerte en el desarrollo de sus actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, que tengan una feliz noche, un fuerte abrazo, que descansen.